el dueño absoluto, el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. Amén. Decía, de acuerdo a la palabra, todo lo que tú tienes, David, es de mi parte. Todo lo que hay detrás de ti, yo te lo he dado. Amén. Y el día de hoy recordamos esta palabra porque hay una palabra el día de hoy que se puede conjuntar con ella y es lo que nuestro Dios está queriendo que hagamos toda la humanidad. Amén. Que tengamos a bien buscar a Dios, pero con todo nuestro corazón y humillándonos y pidiendo perdón. Yo quisiera que el día de hoy abriéramos nuestras escrituras en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. ¿Por qué decimos que la palabra de hoy se puede conjuntar con la palabra de la semana pasada? Porque hay algo que debemos de hacer todo el mundo. Y según el libro de Crónicas en su capítulo 7 y en su verso 14 nos dice así el día de hoy. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿No es eso acaso lo que está sucediendo ahorita en la tierra? Necesitamos orar, necesitamos pedir perdón, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, y sanaré su tierra. Cuando tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, es decir, nos mantenemos informados de lo que sucede a diario, no es difícil llegar a la conclusión que lo que este mundo más necesita es un despertar a la verdad de Dios. En otras palabras, el mundo desesperadamente necesita de un avivamiento, que la palabra de Dios derrame sobre todos y que todo el mundo reconozca y se vuelva a Dios, a su Creador. Pero la realidad del caso es que este despertar del mundo que necesita tan desesperadamente nunca sucederá sin que antes suceda en la iglesia. Ahora tenemos que detenernos aquí para hacer una aclaración. Cuando nos referimos a la iglesia, no nos referimos a esta congregación en particular, sino al pueblo de Dios en su totalidad. Así que no quiero que se vaya a malinterpretar, pero el deseo es que todos aquí lleguen a un despertar. ¿Por qué digo esto? Digo esto, amados hermanos en Cristo, porque la iglesia de Dios ha sido agredida y en ocasiones invadida por los poderes de las tinieblas. Y esto ha producido un concepto erróneo acerca del verdadero avivamiento. Con esto no queremos decir que el mundo no necesita reconocer y volverse a Dios, sino que un avivamiento nunca llegará al mundo sin que antes suceda en la iglesia. Y ahora examinemos lo que significa el avivamiento y aprendamos las condiciones a cumplir que existen antes de que esto suceda. Pasemos a la palabra de Dios. Para poder tener un mejor entendimiento del mensaje de Dios que Dios tiene para nosotros hoy, nos es necesario hacer un breve repaso a su historia. El segundo libro de Crónicas nos ofrece una historia del fin del Reino Unido, es decir, el reino de Salomón y del reino de Judá. Aunque el segundo libro de Crónicas es una continuación del primero, en realidad se concentra más en el reino de Judá que en el reino de Israel. La razón por esto es porque la mayoría de los reyes no habían llegado a la realización de que, apartados de su verdadera misión como la nación del pacto, es decir, como el pueblo escogido de Dios, para llamar a otras naciones a servir a Jehová. Judá sola no tenía el llamado, el destino y nunca esperanza de ser una grande nación. Solamente todo lo que hicieran de acuerdo a la voluntad de Dios tendría un valor duradero. Pero la creciente apostasía inevitablemente les condujo al juicio de Dios. Esto es algo que queda bien resumido en las palabras del profeta Ananí, cuando fue a hablar con Asa, rey de Judá. Según la palabra de Dios en el libro de Corintios, en la segunda epístola, capítulo 16, versos 17, ahí nos habla de esta manera.
Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 16, en su verso 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Amén. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Eso le estaba diciendo nuestro Dios al rey Asasá. ¿Por qué hemos hecho este recuento? La razón por la que lo hemos hecho es para que lleguemos a la conclusión que el Señor, a través de su palabra, enseña repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones. Pero cuando nos mantenemos fieles y obedientes, el Señor nos entrega la victoria. Amén, aleluya. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, continuemos ahora con nuestra predicación. Y ahora preguntémonos, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es acción y efecto de avivar o avivarse. En otras palabras, cobrar ánimo, vigor, ser enérgicos con nuestra fe. Como dijimos al principio, una cantidad de creyentes piensan que el avivamiento es algo que solo se aplica al mundo, pero la realidad es que el mundo nunca experimentará un avivamiento sin que antes esto suceda en la iglesia. ¿Por qué decir esto? Examinemos con más detalles los versículos que estamos explorando en el día de hoy para que se entienda bien. Lo primero que vemos aquí es que se nos dice: si se humillare mi pueblo. Reflexionemos en esto por un breve momento y preguntémonos, ¿a quién está dirigido esto? ¿Está dirigido al mundo? Es decir, ¿a los que no conocen a Dios? La respuesta es no. La razón por la que decimos que esto no está dirigido al mundo es porque el mundo no busca a Dios y Él no es su pueblo. Esto está aquí completamente dirigido a nosotros. El problema que existe es que el pueblo de Dios de hoy no está haciendo lo suficiente para la obra de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Es fácil poner pretextos de por qué no podemos hacer esto o lo otro, pero ¿qué pretexto le pondremos o le daremos a Dios cuando nos encontremos cara a cara con Él? Muchos hemos encontrado un lugar cómodo y nos encontramos quizá esperando pacientemente el regreso del Señor, pensando que solo haciendo el bien se logrará la salvación, y para muchos este concepto es lo suficiente, así que no se mueven para hacer más de lo que deben de hacer. Pero una vez más nos debemos de preguntar, ¿es eso lo que desea Dios de nosotros? Absolutamente no. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: Gloria a su nombre, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo no nos dijo: siéntense en el banco de la iglesia o descansen en su casa hasta que yo llegue. Cristo nos entregó una misión. Amén. Y esto es algo que queda sumamente claro en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. Amén. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, sé que muchos están diciendo que cumplen y predican la palabra, pero les digo hoy que si el Espíritu Santo no fluye en ti, entonces de nada te vale hablar. Escuchen lo que dice la palabra: es imposible dar lo que no tenemos. Tenemos que avivar, tenemos que fortalecer y dejar fluir el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Tenemos que hacer para esto. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Para fortalecer el Espíritu Santo en nosotros existen 3 condiciones que cumplir. La primera condición es: se humillare. Como se dijo al inicio, la maldad ha penetrado las paredes
de la iglesia. Ha penetrado en forma del orgullo y la vanagloria, cosas que sabemos que no agradan a Dios. Amén. Fíjense bien cómo esto es algo que queda bien resumido en las palabras del apóstol en Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Amén. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen e impiden que obremos como Dios desea que obremos. Hay que decir algo que quizás nos impacte. Lo que más seguros están de que no son orgullosos son probablemente los más orgullosos. ¿De qué están orgullosos? ¿Están orgullosos de su propia humildad? ¿Por qué decir esto? Porque existen dos tipos de orgullos que han tomado raíz en el cuerpo de Cristo. El orgullo de nuestras acciones y el orgullo de nuestra vida. Hermanos y hermanas, hay creyentes que actúan por orgullo. En otras palabras, hacen las cosas solo para obtener reconocimiento de lo que hacen. Estos son los orgullosos de sus acciones. El otro lado de la moneda, hay numerosos creyentes que teniendo problemas espirituales y familiares y otros problemas difíciles que afrentan, nunca buscan ayuda para que se ore por ellos. ¿Por qué creen que sucede esto? Esto sucede porque su orgullo no les permite que otros piensen que están caídos o necesitados. El orgullo los detiene y mantiene encerrados en la prisión que se encuentran. Y por eso dice la palabra, nos dice que tenemos que humillarnos ante Dios. Amén. Tenemos que reconocer que nosotros nunca obtendremos la victoria sobre las adversidades que enfrentamos por nuestra propia fuerza. Es por eso que el primer paso para que suceda un avivamiento en nuestra vida es deshacernos del orgullo y de la vanagloria. La realidad es que ser humilde es la virtud que nos conducirá a someternos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y es por eso que el Señor nos dice en Mateo capítulo 11, verso 29. Ayúdenme con ese texto, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos desean este descanso? Amén. Claro está en que no todos solamente lo queremos, sino que todos lo necesitamos. Amén. Pero recordemos que todo tiene un comienzo y el avivamiento comienza con humillarse ante Dios. Así que la primera condición a cumplir para avivar el Espíritu Santo en nosotros es humillarnos. En otras palabras, reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Segunda condición, continúa diciendo la palabra de Dios, y si se oraren y buscaren mi rostro, este es el área más importante en la vida del creyente. Recuerden que empezó el texto diciendo, si se humillaren mi pueblo. Y en la segunda condición dice, y oraren y buscaren mi rostro. Amén. Y acabamos de decir, este es el área más importante de la vida del creyente. Pero nuevamente en esta área encontramos cómo la maldad ha atravesado las paredes de la iglesia, ha atravesado las paredes de la iglesia en forma de un espíritu religioso. Muchos tienen el concepto de que para que Dios escuche sus oraciones, tienen que hacerlas en la iglesia. Pero esto no es verdad. Dios escucha tu oración desde donde tú estés, siempre y cuando se haga con reverencia y con fe. La verdad que quien piensa que solo en la iglesia se puede hacer esta manera de pensar es un espíritu de religiosidad. Y ahora no debemos malinterpretar con esto. No se quiere decir que no se pueden hacer servicios de oración. Este tipo de servicios es bíblico y hay textos que así lo demuestran cuando leemos en Hechos capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Quiénes se encontraban en ese lugar? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo,
Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, dice la palabra de Dios, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Pero el servicio de oración no puede ser algo que se convierta en una competencia entre unos y otros. El propósito de un servicio de oración es para, como nos dice la palabra, perseverar unánimes juntos en oración y ruego. La oración es la arma más poderosa que existe en el universo y es algo a lo que nos llama a hacer constantemente. Claro está que Jesús dijo, mi casa, casa de oración es. Amén, aleluya. ¿Y dónde lo dice? En Lucas capítulo 19, verso 46. Amén. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por esto, no quiere decir que es el único lugar para hacerlo. El Señor Jesús nos deja saber claramente cuando leemos en la palabra en Mateo capítulo 6 y verso 6, cómo es que podemos hacer las oraciones y dónde debemos de hacerlas. Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Amén, Señor. aleluya. Mas tú, cuando ores, entra en el aposento, en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, aleluya. Una persona que ora es una persona que busca el rostro de Dios. Amén. Una persona que ora continuamente está buscando las respuestas en el lugar debido. Aleluya. Hermanos y hermanas, no podemos permitir que el espíritu de religiosidad detenga nuestras oraciones y nos robe las bendiciones. Tenemos que orar continuamente. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por el cuerpo de Cristo. Amén. En su totalidad, que es la iglesia. Tenemos que orar por las almas que están siendo arrebatadas al infierno por Satanás diariamente. Hay muchas almas que se están perdiendo sin haber recibido el mensaje de salvación. Tenemos que orar por nuestros familiares. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hogares, por nuestros vecinos, por nuestro país y por las naciones, Gloria a por Dios. todo el mundo. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedir que nos dirija en todo momento. Tenemos que orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos revele su propósito. Y más que todo, tenemos que orar dándole gracias por todas las bendiciones que Él ha derramado Amén, sobre aleluya. cada uno de nosotros. Gloria a Y su eso nombre. no debemos de olvidarlo. Así que, hermanos y hermanas, la segunda condición para avivar el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, es orar y buscar el rostro de Dios. Pero esto puede suceder si cumplimos la primera condición. Tenemos que orar humillándonos ante nuestro Dios. Tercera condición. Y si se convirtieren de sus malos caminos, esto es algo que se les dificulta a muchos. Muchos piensan que pueden continuar una vida en pecado y que pueden continuar viviendo desenfrenadamente, y que porque vienen a la iglesia una o dos veces por semana, o porque ocupan una posición o ministerio en la iglesia, eso lo hace todo. ¿Estar bien? No lo pueden hacer así, hermanos. Pero, hermanos, pensamos que si así de esa manera, entonces escucha lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1 verso 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La misma palabra nos va dando las respuestas a nuestras preguntas. Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Amén. ¿Qué es lo que dice la Si palabra? decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En esta área también encontramos cómo la maldad ha penetrado las paredes de la iglesia. ¿Por qué ha sucedido esto? Esto ha sucedido porque muchos rehúsan reconocer sus propias faltas y errores.
Existen muchos que piensan que ser cristianos es más que ser Cristo o son mejores que Cristo. Sí, hermanos, muchos están convencidos de que no hacen nada mal. Muchos piensan que no tienen nada de qué arrepentirse, que piensan que no tienen nada que cambiar. Estos son todos aquellos que nunca tienen dificultad en encontrar las fallas y errores de otros, que siempre se la pasan reconociendo y señalando a los demás, pero no reconocen los suyos. Pero sorpresa, Dios sí los conoce. No hay nada que pueda ser oculto a los ojos de Dios. Amén. Salmos capítulo 139 en sus versos 7 y 8. ¿Podremos escondernos de la presencia de nuestro Dios? De ninguna manera. Salmos capítulo 139 versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? 139. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 7 y 8. La realidad es que a diario todos le fallamos a Dios. Amén. Algunos conscientemente y otros inconscientemente. Pero les puedo decir que la mayoría le fallamos a Dios. Ustedes me dirán, hermano, está usted equivocado. Yo no le fallo a Dios en nada. ¿Acaso piensas tú así? ¿Entró ese pensamiento o algo similar en tu mente? Los pensamientos son cosas difíciles de controlar, ¿verdad? Pero ahora les pregunto, ¿es posible fallarle a Dios o pegar con un solo pensamiento? La respuesta es sí. Y Jesús nos lo advierte claramente en Mateo capítulo 5, verso 28. Mateo capítulo 5, verso 28. Amén, gloria a Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Con eso nos cierra nuestro Dios la boca. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, con una simple mirada. Es por eso, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y este ejemplo es solo uno. Hay muchos más que se pueden comprobar con la palabra de Dios. Un cambio genuino tiene que suceder en nosotros como cristianos, es decir, como el pueblo que invoca el nombre de Dios. Nosotros tenemos que ser un ejemplo a seguir. Tenemos que servir como una luz brillante en ese mundo de tinieblas. Y esto es algo que nos dice claramente en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. ¿Cómo deberemos de ser ante los ojos de los demás nosotros? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte, dice la palabra, no se puede esconder. Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una piedra, sino sobre el candelero, para que sea y sirva para alumbrar a toda esta casa o a toda la casa. Así dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de todos aquellos que te rodean. Amén. Para que vean que vuestras buenas obras, y por esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre. Amén, aleluya, que está en los cielos. Esto significa que nuestra conducta tiene que ser una, que glorifique a Dios en todo momento. Y así que la tercera condición para avivar el Espíritu Santo en nosotros es arrepentirnos verdaderamente y volvernos de nuestros malos caminos. Ser un testimonio para todos los demás de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15. Están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa
para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, cuando cumplimos estas condiciones, recibiremos grandes bendiciones. Amén. La palabra nos dice ahora: están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios nos está asegurando que cuando hacemos su voluntad, Él estará con nosotros en todo momento. Con esto, aquí Dios nos está asegurando el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra tierra. Amén. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos que Dios sane las iglesias, el avivamiento que todos deseamos que suceda en el mundo. Primero tiene que ocurrir en la iglesia. Todos los que se han quedado en los bancos y las sillas de las iglesias necesitan levantarse. Todos los que están siendo controlados por ese espíritu de religiosidad lo necesitan. Todos los que están dispuestos a cambiar su manera de ser lo necesitan. La iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo. Amén. Pero para que esto suceda, el pueblo de Dios tiene que cumplir con estas tres condiciones. ¿Les parece si volvemos a leer lo que nos dice la palabra de Dios? En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que fue donde comenzamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea su nombre. ¿Cómo nos empezó diciendo la palabra al principio de esta predicación? Si se humillare mi pueblo. Amén. Y si el pueblo se ha humillado y ha buscado el perdón de Dios, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, Amén. y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos Amén. y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Primero, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar el orgullo y la arrogancia a un lado y humillarnos ante Dios. Segundo, tenemos que orar y buscar el rostro de Dios, y no lo estamos haciendo. Tenemos que orar por todos aquellos que están perdidos en el mundo, orar pidiendo que nuestro testimonio les sirva Amén. como un faro que les guía hacia Dios. Orar para que Dios abra sus corazones, para que Dios ablande esos corazones y les permita escuchar su palabra. Orar también para que todos aquellos a los que llevamos el mensaje de Dios se conviertan de sus malos caminos. Amén. Tercero, tenemos que convertirnos a nosotros mismos de nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Y entonces, si dice Dios en su palabra, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados Amén. y sanaré su tierra. Tres condiciones a cumplir. Y ahora la pregunta es, ¿las cumplirás? Y entonces Dios se compromete a algo realmente grande. Lo habíamos leído en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar donde se ha levantado un altar para Jehová. Amén. Amén. A la oración. Un altar a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, Amén. para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso es lo que nos promete nuestro Dios. Estar con nosotros en santidad en esta casa. Amén. Gloria al Señor. Para que en ella esté mi nombre, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Y si nuestro Dios y su corazón estará aquí para siempre, ¿qué más podemos pedir? Si se humillare mi tierra y mi pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He estado diciendo desde hace muchos días
que la sangre derramada en la faz de la tierra clama justicia. Dios está cansado de soportar tanta maldad. Por eso es que Dios nos manda esta pandemia. Pero necesitamos buscar el rostro de Dios, eso es lo que Él quiere. Amén. Buscar su rostro, buscar su nombre mientras puede ser hallado. Porque va a llegar el momento en que todo esto va a terminar. Y entonces desearemos que la palabra de Dios se nos sea compartida y no va a haber manera de compartirla. Solo aquello que ha quedado grabado en tu mente y en tu corazón va a poder ser compartido por ti con otros. Yo le doy gracias a Dios Amén. por este día y por esta hora. Y Dios bendiga su palabra y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Amén.